hemos traído un tema muy interesante. ¿De qué se tratará? El cristianismo. Cuando me hablan del cristianismo, inmediatamente pienso, analizo, busco el significado de cristianismo. Y digo, el cristianismo es una palabra que viene de cristiano. Y la palabra cristiano viene del término Cristo. Y el término Cristo significa Jesús. Nos llamamos cristianos todas las personas, todos los pueblos, todas las naciones que creemos en Cristo Jesús. Entonces, cuando te pregunte, ¿qué es el cristianismo? El cristianismo es una religión que cree y tiene como elemento principal seguir los ejemplos de Jesús. El cristianismo es la religión más extensa que hay en nuestro planeta. Tiene muchos seguidores y ya lo hemos explicado en la clase anterior. Nos llamamos cristianos, vuelvo a recalcar, porque creemos en Jesús. Por lo tanto, creemos en sus buenas obras, en sus buenas acciones, en el buen ejemplo de vida que Él dio. Por lo tanto, vamos a recordar y a celebrar la Semana Santa. ¿Por qué y para qué celebramos la Semana Santa? Porque durante la Semana Santa recordamos la vida, pasión, muerte y lo más importante, la resurrección de Jesús. Debes recordar que en Semana Santa empieza del Domingo de Ramos y termina el Domingo de Pascua, llamado también Domingo de Resurrección, donde Jesús es el máximo personaje. Recuerda, todo buen cristiano siempre va a tener como eje principal a Jesús. Y te preguntarás, ¿quién es Jesús? Pues ya lo hemos explicado. Es el Hijo de Dios, hecho hombre. Su madre, una mujer común y corriente como cualquiera, embarazada por el Espíritu Santo, aceptó ser la madre de este personaje tan importante al cual le iban a dar el nombre de Jesús. Su padre putativo, José, aquí en la tierra. Con él formó una familia y le enseñó muchas actividades propias de un humano. Cuando hablamos de Jesús y todos los que creemos en él, estamos inmersos en el mundo cristiano. Los cristianos compartimos las creencias de Jesús. Compartimos la fe, la esperanza que Él nos dio como ejemplo. Seguimos el camino que Él nos indicó. Cuando Jesús vino a este mundo, vino como un renovador de ideas de ese entonces. Y todos los mandamientos que teníamos, Él agarró y dijo, solo vamos a reducirlos a dos que son importantes. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amar a tu hermano como a ti mismo. Mira, qué interesante. Y para nosotros esos dos mandamientos como cristianos no los podemos acatar. Es bien difícil decir yo amo a Dios sobre todas las cosas, porque al levantarnos, tú no dices, gracias Señor por darme la vida. Tú dices, mi desayuno, mamá, ¿me compraste mi juguete? No, tú pides otras cosas y te olvidaste de Dios, de agradecerle. En el segundo mandamiento, ama a tu hermano como a ti mismo. El hermano no solamente es el hermano de sangre, es el amigo que tiene debilidades, el amigo que tiene sus defectos y del cual tú a veces te ríes, te burlas, te mofas y lo segregas. Quiere decir, lo separas de tu grupo.
Es bien difícil hacer que estas dos reglas sean efectivas. Y por eso tenemos que seguir luchando como verdaderos cristianos que somos, seguir insistiendo para acatar esas dos reglas importantísimas. Entonces, cuando te preguntemos, ¿quiénes son los cristianos? Tú vas a decir, somos las personas que creemos en Cristo. ¿Y quién es Cristo? Es el Hijo de Dios. ¿Y quiénes fueron sus padres? José, María en la tierra, pero en verdad fue Dios y María. Definimos el cristianismo como una religión abrahámica, monoteísta. ¿Por qué decimos que el cristianismo es monoteísta? Mono viene de la palabra uno, teísta, religión, o sea, creencia, que tenemos y creemos en un solo Dios. Ajá, qué interesante, ¿verdad? Entonces, te vuelvo a repetir, los cristianos somos una religión monoteísta. ¿Por qué? Porque creemos en un solo Dios. Todos los cristianos creemos en la salvación, en la ascensión y también creemos en la resurrección. Otra parte importantísima, que todos cristianos formamos parte de la Santa Trinidad. Entonces, cuando te pregunte, ¿por qué nos llamamos cristianos? Chati, ¿qué va a responder? ¿Por qué creemos en un solo Dios? No, ¿por qué nos llamamos cristianos? Cristianos. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque comparten la creencia de Jesús. Excelente, muy bien, porque compartimos las enseñanzas de Jesús. Excelente. ¿Quién es Jesús? Crisóstomo. Crisóstomo. No está. Hidalgo. ¿Quién es Jesús? Perdón, un ratito. Levantó la mano Larico. ¿Quién es Jesús, Larico? Es el Hijo de Dios y el Mesías. Excelente. ¿Por qué decimos que el cristianismo es una religión monoteísta? Guamán Ortega. Guamán Ortega. ¿Por qué decimos que el cristianismo es una religión monoteísta? ¿Me escuchan? Sí. Porque creemos en un solo Dios. Porque creemos en un solo Dios. Muy bien, excelente. ¿Por qué decimos que los cristianos somos o creemos en Jesús? Leiva. ¿No está? Entonces, Miranda. ¿Por qué decimos que los cristianos creemos en Jesús? Porque creemos en Cristo. En Cristo, así es. ¿Y quién es Cristo? Cristo es nada menos que Jesús. Para mi amigo Ortiz, esta pregunta. ¿Por qué decimos que el cristianismo es monoteísta? Dice porque se cree en un solo Dios. Porque creen en un solo Dios. Excelente. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna preguntita, jóvenes? Con referencia a lo que explica. No. Bien. Continuamos entonces. Adiós. Muy bien. ¿Quién es la Santa Trinidad? Hemos dicho que todos los cristianos creemos en la Santa Trinidad. Observa el esquema. Te preguntarás, ¿qué es la Santa Trinidad? Santa viene de santidad, que es algo importante. Trinidad viene de viene de tres. Nidad significa elementos prioritarios. Tres elementos. Observa el esquema, vamos a contar los elementos. 1, 2 y 3.
Ajá, 3 elementos. Trinidad. ¿Y quiénes son o cuáles son esos elementos? El Padre, que es Dios, el Padre Dios. Primer elemento, Padre Dios. Luego, el Hijo de Dios, 2. Y luego, el Espíritu Santo, 3. Entonces, puedes decir, cuando te pregunten, ¿quiénes conforman la Santa Trinidad? Tú vas a responder, el Padre Dios, o Dios Padre, como quieras, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Veamos si has recepcionado la idea. ¿Quiénes conforman la Santa Trinidad? Pupuche. Observe el esquema. Padre, Dios, Hijo, ¿Y qué más? Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. Muy bien. Reinaldo, ¿quiénes conforman la Santa Trinidad? Padre, Dios, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. Mi amiga Ribanero. ¿Qué es la Santa Trinidad, Ribanero? ¿Qué es la Santa Trinidad, Ribanero? Si no está mi amiga Ribanero, Rumiche. ¿Qué es la Santa Trinidad, Rumiche? Si no está mi amiga Rumiche, entonces Sandoval Morey. ¿Qué es la Santa Trinidad? Es el Padre, el Hijo, Dios, el Espíritu Santo. Muy bien. Es la unión de 3 elementos importantes. Analicen la palabra. ¿Qué es Trinidad? 3. Es la unión de 3 elementos importantes. ¿Y cuáles son esos elementos? El Padre, que es el Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta con respecto a la Santa Trinidad? ¿Larico? ¿Alguna pregunta? No, ya, hijito. Muy bien. ¿Alguna preguntita? Si no hay ninguna pregunta, pasamos a lo siguiente. Recuerden que todos los cristianos, recordemos, jóvenes, que todos los cristianos creemos en la Santa Trinidad. Todos los cristianos creemos en Jesús. ¿Quién es Jesús? Cristo, el Hijo de Dios. ¿Quiénes fueron los padres de Jesús aquí en la tierra? José y María. José es su padre putativo. Quiere decir adoptivo. Pero los verdaderos padres, María y Dios. ¿Sí? Entonces, jóvenes, como cristianos que somos, celebramos la Semana Santa. ¿Qué celebramos en la Semana Santa? La vida, pasión, muerte y la resurrección de Jesús. ¿Cuál es el día más importante de la Semana Santa? La resurrección, porque nos da a saber que después de la muerte hay una hermosa vida que nos espera. ¿Ok? Bien, te pregunto entonces, nuestro amigo Vega, Sandoval Vega, ¿cuál es el día más importante de la Semana Santa? Vega, Sandoval Vega. ¿No está? Toledo, ¿cuál es el día más importante de la Semana Santa, Toledito? El día más importante es el día de Ramos. De la resurrección de Jesús. ¿Sí? ¿Sí puedo anotarlo? Sí. ¿Pero que Tobar, no podemos hacer un compendio? Tobar, ¿cuál es el día más importante de la Semana Santa? Tobar, no está. Varillas, ¿cuál es el día más importante de la Semana Santa? No está, Varillas. Vinces,
¿Cuál es el día más importante de la Semana Santa? ¿Y Narciso no ha venido? Ya está. Muy bien. El día más importante de la Semana Santa es el Domingo de Resurrección, llamado también Domingo de Pascua. ¿Ok? Bien. Sabiendo eso, señores, como verdaderos cristianos, podemos realizar las actividades de nuestro compendio. Primero voy a explicar de qué se trata. Número 1, dice, reemplaza cada letra según la figura y obtendrás un mensaje. Ajaja, cada figura va a tener una letrita y tú vas a reemplazarlo en las que están vacías. Pero recuerda que toda imagen debe ser pintada, no garabateada, pintada. ¿Ok? Lo trabajamos entre todos. Veamos el número 2. ¿Qué dice en el número 2? Son preguntas. ¿Por qué nos llamamos cristianos? En la número 3, ¿quién es Jesús? En el número 4 dice, completa las siguientes afirmaciones. Aquí en completar las afirmaciones tenemos que colocar palabras coherentes que hagan que cada una de estas oraciones sea realidad. ¿Ok? Lo vamos a hacer entre todos. Veamos lo siguiente. En el número 5 dice, coloca verdadero o falso. Vamos a colocar la V si es verdad y la F si es falso. Pero también lo vamos a hacer entre todos. Pero antes debes de recordar que nos llamamos cristianos porque creemos en Jesús, nuestro Salvador. Jesús es nuestro héroe principal. Es el Hijo de Dios, como puedes observar. Es el Hijo que Dios quiso tener y traer a este mundo para que sea ejemplo de vida. Debes de